Hemos estado aprendiendo un poco más acerca de los 10 mandamientos y hemos visto algunos de ellos hasta este momento, y por eso los invito para que vayamos a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Una de las cosas más buenas que Dios ha hecho para con nosotros es dejarnos su palabra, ¿no? No sé cuántos de pronto han estado en algún momento de sus vidas que no saben hacer algo y cuánto le agradece uno a alguien cuando le explica, ¿no? Cómo hacerlo, ¿cierto? Que uno solo estaba como bien perdido, como bien desubicado, y de repente alguien viene y le instruye a uno y le muestra cómo hacer las cosas de manera correcta. Y creo que eso es lo que Dios hace con nosotros al habernos dejado su palabra, enseñarnos a vivir la vida de la manera correcta. Y por eso hemos estado viendo un poco acerca de los 10 mandamientos, que sin duda alguna siguen siendo una gran necesidad para nosotros aprenderlos y poderlos aplicar y poderlos vivir en nuestras vidas, ¿no? Y Éxodo capítulo 20, desde el versículo 1 hasta el versículo 17, está expresado allí los 10 mandamientos. Y el Señor, a través de Moisés, trae estos mandamientos al pueblo de Israel, y luego a través del pueblo de la nación de Israel y a través de su palabra se extiende y llega a nosotros en este tiempo. Y debemos quizás mirar o recordar algo del propósito de los 10 mandamientos. ¿Para qué sirven los 10 mandamientos? Hemos hablado que los 10 mandamientos no son un medio para salvación, sino que son un medio para enseñarnos a nosotros a vivir la vida como Dios quiere que la vivamos. Son un medio para enseñarnos normas de buen comportamiento, de buena conducta con Dios y con nuestros semejantes. Y debemos también recordar que uno de los propósitos de los 10 mandamientos es proteger y cuidar algo. Por ejemplo, el primer mandamiento tiene como propósito proteger la gloria y el lugar que se le debe dar a Dios en nuestras vidas. El segundo mandamiento tiene como propósito proteger la imagen de Dios, cierto, que ésta no sea distorsionada ni sea reducida a imágenes. El tercer mandamiento tiene como propósito proteger el nombre de Dios. El cuarto mandamiento tiene como propósito proteger la salud y el bienestar del alma y del cuerpo de nosotros a través del descanso. El quinto mandamiento tiene como propósito proteger y cuidar las relaciones en la familia. El sexto mandamiento busca proteger la vida. Y el séptimo mandamiento, del cual hablaremos en esta mañana, que está ubicado en el versículo 14 de Éxodo 20, nos dice así: no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Hoy vamos a ver un poco acerca de este mandamiento, su significado, su aplicación y su importancia para nuestras vidas. Y vemos que este mandamiento tiene como propósito proteger y a la vez enseñarnos acerca del uso correcto de la sexualidad, del don
y del regalo de la sexualidad que Dios nos ha dado a nosotros como su creación. Y para hablar un poco acerca de este mandamiento, debemos quizás aclarar algo, y es que el placer sexual no es algo que sea sucio, no es algo que sea malo, ni es algo que esté prohibido por Dios. Porque muchas veces de pronto cuando nosotros escuchamos hablar del sexo o escuchamos hablar de esto, pensamos que eso es algo como que de lo cual no se debe hablar mucho, que no es bueno quizás, o que es sucio, o que es algo que no tiene que ver con la santidad, ¿cierto? Podemos llegar a pensar cosas como estas, pero lo que es cierto acerca del sexo es que este es un regalo de Dios para nosotros los seres humanos, y que Dios lo estableció o estableció que este se pudiera disfrutar en una forma correcta, que está en Hebreos capítulo 13 versículo 4. Hebreos capítulo 13 versículo 4. Miremos por favor juntos ahí Hebreos 13:4. Dice lo siguiente: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Aquí se nos está mostrando el contexto o la forma correcta en la cual Dios quiere que podamos disfrutar de la sexualidad, y es dentro de lo que Él denomina el matrimonio. ¿Sí? El contexto, el ambiente, la forma correcta en la cual Dios desea que nosotros disfrutemos y que nosotros experimentemos el regalo de la sexualidad que Él nos ha dado, es dentro del matrimonio. Por eso el Señor, cuando habla aquí de no cometer adulterio en Éxodo capítulo 20, no se está refiriendo solamente a la infidelidad, no se está refiriendo solamente a que la pareja no le sea infiel a su esposo o a su esposa, aunque incluye también eso, pero el mandamiento no cometerás adulterio abarca también otro grupo de pecados que están relacionados y que son semejantes a este, como lo son la fornicación y cualquier clase de impureza sexual. Miremos por favor brevemente lo que dice Gálatas 5:19. Gálatas 5:19. Miremos ahí cómo en este mandamiento el Señor abarca o representa otro grupo de pecados que también tienen relación con esto. Gálatas 5:19 nos dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿cuál menciona ahí en primer lugar? Adulterio, ¿cierto? Y luego, como cercana o alrededor a esta, menciona fornicación, inmundicia, lascivia. Y luego en 1 Corintios 6:9, ahí un poco atrás, 1 Corintios 6:9, el Señor dice lo siguiente: y no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y luego dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí podemos ver claramente que cuando el Señor habla en Éxodo 20 acerca de no cometer adulterio, está representando en este mandamiento a otro grupo de pecados que están relacionados con
la forma incorrecta de darle uso a la sexualidad y a las relaciones que Dios nos ha concedido. Pero bueno, ustedes recuerdan que hace 8 días hablamos acerca de no matar, ¿cierto? Los que estuvieron recuerdan que hablamos acerca de no matar y hacíamos una pregunta: ¿cómo entonces nosotros como cristianos podemos llegar a explicarle a alguien que no es cristiano o a alguien contrario a la fe cuando nos diga, bueno, ¿y por qué el mismo Dios que prohibió matar lo vemos luego en otras partes de la Biblia ordenando matar gente? Porque ciertamente Dios le dio muchas veces la orden a su pueblo de que fueran y acabaran con sus enemigos. ¿Sí recuerdan eso? Y es una pregunta interesante quizás para responderla o para encontrar una respuesta. Y asimismo nosotros podíamos ver que la razón por la cual Dios, que dijo no matarás, luego le decía a su pueblo maten, es porque ese mandamiento tenía algunas excepciones. Y tenía algunas excepciones en los casos donde Dios lo usaba como una forma para hacer justicia. Dios usaba muchas veces y permitía la muerte como una forma de aplicar justicia. Así que cuando nosotros vemos eso en la Biblia, ¿no? Que Dios dice no matarás, pero que luego Dios ordena matar, es porque ese mandamiento tenía algunas excepciones. Y en algunos casos Dios lo permitía para hacer justicia sobre la maldad, para castigar y para exterminar la maldad, ¿sí? Y hoy nosotros podríamos, mientras yo estaba preparando este tema, también venía a mi mente, bueno, ¿y por qué Dios nos dice no adulterarás, no cometerás adulterio? Pero nosotros vemos en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, a hombres que tenían 2, 3 o hasta más mujeres. ¿Cierto? ¿Sí han leído ustedes eso? ¿Cierto? Hombres que tenían muchas mujeres. Y surgen esas preguntas, ¿no? Entonces, si Dios dice no cometerás adulterio, entonces ¿por qué nosotros encontramos casos como, y no de cualquier hombre, encontramos casos, ¿cierto? Como el de Abraham, como el de Jacob, como David, como Salomón y muchos otros hombres de Dios que no tenían una sola mujer, tenían y llegaron a tener muchas. Y nosotros podríamos preguntarnos cómo entonces tiene coherencia esto de que Dios por un lado dice no cometas adulterio y por otro lado vemos a hombres teniendo más de una mujer, teniendo varias mujeres. Sí, eso es importante que nosotros lo podamos comprender porque muchas veces nos podemos llegar a confundir cuando leemos nuestras Biblias y encontramos esto. Bueno, hay al menos 2 razones por las cuales Dios permitía este tipo de cosas, ¿sí? Y podríamos hablar que este mandamiento también tuvo, escuchen, esto es tiempo pasado, tuvo su excepción en algún momento y por algunas 2 razones que al menos quisiera compartírselas en esta mañana. La primera razón por la cual Dios toleró, no es que aprobara, pero Dios toleró esto en esa época, es con el fin de promover la reproducción y la población de la humanidad en la tierra. Resulta que siempre, según las estadísticas, han existido más mujeres que hombres. Y por lo tanto, en esa época que habían pocas personas, que habían pocos seres humanos, con el ánimo de ayudar y facilitar a que se cumpliera el mandamiento de Génesis 9, donde el Señor dijo: fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. El Señor permitió esto para que la población, la humanidad se pudiera reproducir y se poblara un poco más rápidamente. Ahora, sumando a esto, que cuando habían las guerras, pues siempre eran los hombres los que iban a las guerras, y de 100 hombres que iban a las guerras, pues
solamente unos 20 o 30 volvían vivos de ellas. Entonces, en ese entonces y en ese contexto, Dios permitió esto, toleró esto para la procreación y para la población en la tierra de la humanidad. Pero había también una segunda razón, y es que en ese tiempo las mujeres no eran como hoy, ¿no? Las mujeres no estudiaban, no trabajaban, sino las mujeres estaban en la casa criando sus hijos y haciendo las labores de la casa. La mujer, por lo tanto, dependía totalmente del hombre para recibir su sustento. Eso quería decir que si una mujer enviudaba, ¿cierto?, quedaba totalmente sin sustento, sin protección, y por lo tanto muchas de ellas, la única manera a la cual podían recurrir para recibir su sustento era yendo a la prostitución. Entonces, en un medio de Dios, de gracia de Dios, para ayudar a lidiar con todas estas cosas, Dios permitía que un hombre entonces tuviera más de una mujer para que pudiera proveer, pudiera cuidar de ellas, ¿sí? Ahora, sin embargo, aunque fue algo que Dios toleró durante un periodo de tiempo por las circunstancias que ya hemos hablado, no fue algo que trajera bendición a las familias. Ustedes recuerdan los problemas que se presentaban, ¿no? Sí, recuerdan cómo se agarraban las esposas, ¿cierto? Y luego los hijos, y eso era terrible, ¿cierto? Porque naturalmente no era algo diseñado por Dios, sino fue algo más bien una concesión que Dios hizo en ese momento, en esas circunstancias. No fue algo que trajera bendición, ¿cierto? Dio lugar a familias infelices, dio lugar a rivalidades entre las esposas y dio lugar a que muchos hombres se desviaran, de Dios, como fue el caso de Sansón, como fue el caso de Salomón. Ustedes recuerdan que por causa de tantas mujeres se desviaron sus corazones de Dios, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros miramos un poco acerca de esto y vamos al Nuevo Testamento, Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 2, encontramos que ya esto cambia, y Pablo le escribe a Timoteo y le dice que uno de los requisitos que debía tener los que fueran a servir a Dios debía ser ¿cuál? Marido de una sola mujer. O sea, ya como que Pablo le quiere aclarar a Timoteo, ojo con seguir la costumbre de los antiguos que tenían varias mujeres, ¿cierto? Ojo con seguir eso. Y es ahí donde vemos que esta dinámica y vemos que esta situación del Antiguo Testamento ya cambia en el Nuevo Testamento. Y ya entonces Dios dice, no, ya hay suficiente gente en la tierra, ¿cierto? Ya hoy en día las mujeres trabajan, ¿cierto? Ya hoy en día las mujeres, ¿cierto?, estudian y salen adelante, tienen familia para que las ayuden, tienen familia para que las apoyen. Ya el hombre tiene que aprender ¿a qué? A estar con una sola mujer, ¿cierto? Y eso es importante, quería aclarar eso respecto a ese mandamiento, ¿no? Ahora miremos cómo explicó nuestro Señor Jesús este mandamiento en Mateo capítulo 5, verso 27 y verso 28. El Señor Jesús, cuando Él mismo viene y predica y enseña, Él se encarga de mostrar cómo era la forma correcta de entender, de interpretar, de ver los mandamientos. ¿Por qué? Porque hasta ese momento los intérpretes de la ley, los religiosos de la época, habían interpretado los mandamientos de Dios de una forma externa solamente,
de una forma superficial solamente. Entonces, ¿qué empezó a suceder en la vida de ellos? Que empezaron a desarrollar una doble vida, ¿cierto? Por un lado, externamente se esforzaban y procuraban demostrar que estaban cumpliendo la ley de Dios, pero internamente en sus corazones había otra cosa muy diferente. Y el Señor Jesús, viendo y conociendo esto, porque Él miraba mucho más allá de la apariencia física, Él miraba y conocía el corazón, y aún hoy Él sigue viendo y conociendo nuestros corazones. Entonces el Señor dice allí en Mateo 5, 27 al 28, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El Señor amplió la explicación de lo que ese mandamiento significaba. Es decir, ese mandamiento no significaba solo que el hombre fuera o el que cometía e infringía este mandamiento no era solo el que iba y se acostaba con una mujer diferente a su esposa o aquellos que tenían relaciones fuera del matrimonio, sino que esto iba más allá. Y esto iba ¿a dónde? Al corazón, a la mente de nosotros los seres humanos. Y la palabra codicia que el Señor menciona allí, Él dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, la palabra codicia significa desear algo mucho, en exceso, desear algo excesivamente o obsesionadamente, ¿sí? Y al igual que el mandamiento de no matar, ¿cierto? Porque nosotros pensábamos o entendíamos que el mandamiento de no matar era pues no ir a quitarle la vida como tal a una persona. ¿Y qué enseñó el Señor Jesús sobre este mandamiento? Que no era homicida solo aquel que iba y le quitaba la vida a otra persona, sino que era homicida también ¿quién? Aquel que odiaba, aquel que aborrecía en su corazón a otras personas, ¿cierto? Y lo dice Juan, el que aborrece a su hermano es que un homicida. Nosotros podríamos quizás pensar que asesinos son los que han ido y le han quitado la vida a otras personas y están en una cárcel. Pero cuando nosotros miramos la profundidad y miramos todo lo que abarca el mandamiento, nos podemos encontrar que quizás nosotros también hemos sido homicidas y hemos quebrantado ese mandamiento cuando en nuestro corazón hemos odiado o estamos odiando y estamos deseándole el mal a otros y estamos deseando aún la muerte de otros en el corazón, ¿cierto? Y asimismo el adulterio también o la prohibición del adulterio no se refiere solo al adulterio físico, sino al adulterio mental, aquel que comienza en el corazón y en la mente. Por lo tanto, lo que el Señor Jesús estaba tratando de enseñar en este mandamiento es que no solo debíamos abstenernos del adulterio físico, sino que también debíamos abstenernos del adulterio ¿qué? En la mente y en el corazón. Es decir, de los deseos y los pensamientos que luego conduzcan y lleven al adulterio físico, al acto físico. Dentro de esto se puede incluir los pensamientos impuros, las fantasías que muchas veces podemos llegar a hacer en la mente, la pornografía, la coquetería, las aventuras amorosas y toda otra cantidad de cosas que nos puedan terminar llevando al adulterio físico,
¿cierto? Eso es lo que el Señor está queriéndonos hacer ver. Atacar cualquier pensamiento, cualquier deseo que luego nos pueda llevar al adulterio físico. Resulta que el pecado del adulterio y de la fornicación nunca es un pecado que se comete accidentalmente. Fijémonos en esto. El pecado del adulterio y de la fornicación nunca es un pecado accidental. ¿Qué significa eso de que nunca es accidental? Significa de que no es que uno llegó y pum, ya no pude evitarlo. No, el pecado del adulterio y de la fornicación es un pecado que primero se ha planeado en la mente, se ha deseado en el corazón. Es un pecado el cual se ha caminado en esa dirección. Se han hecho cosas que han ido llevando todo hacia esa dirección, ¿cierto? O sea, no es accidental que llegó y de repente y ya pasó. No, es algo que en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras decisiones, en nuestras formas de hacer las cosas, empezamos a caminar hacia esa dirección haciendo una serie de cosas. Primero, permitiendo y consintiendo pensamientos en eso en nuestra mente. Luego, empezándonos a dejar llevar por eso a cosas que poco a poco y finalmente terminan en eso, ¿cierto? Nunca es accidental, sino que siempre va acompañado de un proceso de permitir esos pensamientos, de ir haciendo cosas que alimenten esos pensamientos y luego ir y seguir avanzando en esa dirección. De esa manera, el pecado del adulterio no es accidental, no es ocasional, sino que se van haciendo una serie de cosas que finalmente terminan llevando a ello. Por esto, la Biblia nos muestra y nos advierte de las consecuencias que esto trae. Proverbios 6, 32 y 33 nos habla y nos dice lo siguiente. Proverbios 6, 32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Y lo está escribiendo Salomón, nada más y nada menos, ¿cierto? Y por algo lo escribió, ¿cierto? Después de que él mismo vivió una vida desordenada, él nos dice a nosotros: el que comete adulterio es falto de ¿qué? De entendimiento. ¿Y cuál es el efecto que esto produce? Corrompe su alma el que tal hace. Es decir, una de las primeras consecuencias que este pecado trae sobre nuestras vidas es que corrompe el alma, daña el corazón. Aquella persona o cuando nosotros nos dejamos llevar por esto va a empezar a traer una contaminación a nuestra vida, de tal manera que muchas veces podemos llegar a quedar esclavos de este tipo de cosas y podemos llegar a perder totalmente de vista el diseño correcto y la forma correcta de la sexualidad que Dios nos ha dado a nosotros. Por esta razón, cuando nosotros vemos a hombres que son violadores y que tienen prácticas sexuales terriblemente, estos hombres o estas personas no han llegado allí así porque sí. Estas personas llegan allí porque han alimentado su vida, han alimentado su mente con pornografía y con tantas cosas sucias que finalmente todo eso los ha llevado a cometer actos totalmente depravados, totalmente dañinos y totalmente destructivos, ¿cierto? Porque este pecado, ¿qué hace? Corrompe y daña el alma
y el corazón de nosotros. Luego en el versículo 33 nos dice que otra consecuencia es que trae heridas y vergüenza. Heridas y vergüenza. ¿Cuánto daño no causa esto, cierto? En un hogar, en una familia, en el esposo, en la esposa, en los hijos y en todas las personas que se ven afectados por esto. Hay heridas y hay vergüenza y hay dolor y hay sufrimiento. Pero luego también 1 Corintios 6:18 nos habla acerca de otra de las consecuencias que esto trae. 1 Corintios 6 nos dice lo siguiente, versículo 12, leamos desde el versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas o la comida, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es ¿para qué? Para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor ¿para qué? Para el cuerpo, ¿cierto? Entonces Dios ahí nos dice, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y luego dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Aquí nos habla de otra forma en la cual el adulterio y la fornicación dañan y contaminan la vida de nosotros, porque de una u otra forma muchas de las cosas que hay en la persona, en la otra persona, se transfieren a la vida del que comete el pecado, y ahí por eso se generan ataduras y se generan ligaduras que muchas veces la persona dice, pero ¿por qué me es tan difícil alejarme de esta persona? ¿Por qué me es tan difícil? Porque ese tipo de relaciones tan íntimas crean ataduras y crean ligaduras que hunden a las personas en una esclavitud a eso y a no poder salir luego tan fácilmente de eso. Y luego sigue diciendo el versículo 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y luego, después de que Pablo habla acerca de esto, ¿cuál es el consejo que da? Huid ¿de qué? De la fornicación. Huid, o sea, él anteriormente está mostrando una introducción de lo destructivo, de las implicaciones que esto tiene, para luego llevarnos ¿a qué punto? Llevarnos al punto de ¿qué? De decirnos, huid ¿de qué? De la fornicación. Es decir, cuando a uno le dicen que huya de algo, ¿es por qué? Es porque es peligroso, ¿cierto? No le están diciendo a uno, huya de algo que no pasa nada. No, cuando la Biblia y cuando Dios nos dice huyan, es porque hay peligro y porque nuestra vida está en juego. Y por eso el verso 18 dice, huid de la fornicación, porque cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo, ¿qué? Peca. Es decir, que se nos deja ver que el adulterio y la fornicación traen consecuencias físicas sobre el cuerpo. Por eso nosotros vemos tantas enfermedades de transmisión sexual que hay hoy en día, y vemos enfermedades que
algunas no tienen cura, ¿cierto? No tienen cura, porque ese tipo de pecados dañan y afectan el cuerpo y traen consecuencias también sobre el cuerpo. Y el versículo 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es ¿qué? Es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y el verso 20 cierra de una forma especial diciendo lo siguiente: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Cuando nosotros pensamos que podemos hacer con nuestro cuerpo y con nuestra vida lo que nos parezca porque son nuestros, aquí se nos deja ver que como cristianos, como hijos de Dios, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nuestra vida, cuerpo, alma, espíritu, le pertenecen a Dios, porque Él nos ha comprado a través de un precio. Y mire que aquí la Biblia nos enseña que no solamente debemos glorificar a Dios en nuestro espíritu, sino también a través de ¿qué? A través de nuestro cuerpo. Por eso es importante cuidar también nuestro cuerpo y usarlo también de la manera correcta en que Dios ha diseñado que lo debemos usar. Y cuando vemos lo anterior, cuando vemos lo que significa el adulterio, cuando vemos sus consecuencias, solo podemos atender las palabras de nuestro Señor Jesús en Mateo 5:29. Cuando después de hablar acerca del adulterio, el Señor dijo lo siguiente. Mateo 5. Miremos desde el 27. Nuevamente el Señor dice allí: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora este versículo aplica también para las mujeres, ¿no? Podríamos decir: cualquiera que mira a un hombre para codiciarlo, ya adulteró con él en su corazón. Y luego el versículo 29, en relación a esto, el Señor Jesucristo dice lo siguiente: por tanto, ¿cierto? O sea, por lo anterior o debido a lo anterior, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Versículo 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Ahora, muchos han interpretado esto literalmente, y hubo en un tiempo, en un lugar, personas que lo tomaron literal y algunos se castraban, otros hacían otras cosas para evitar cometer este tipo de pecados. Pero el Señor no se estaba refiriendo literalmente a sacar el ojo. El Señor no se estaba refiriendo literalmente a cortarse o a quitarse la mano. No, el Señor no se estaba refiriendo literalmente a hacer eso. El Señor se estaba refiriendo a que debíamos estar dispuestos a cortar y a quitar todo aquello que nos pudiera llevar a cometer ese pecado, haciéndolo ver como aún si eso implicase algo que llegara a ser muy valioso para nosotros, como un ojo o como una mano. ¿Ustedes creen que un ojo es importante? ¿Creen que una mano es importante? El Señor los coloca allí como una referencia. ¿Para qué? Para decirnos: mire, así sea algo tan importante para usted, así sea algo tan valioso para usted,
como puede llegar a ser un ojo, como puede llegar a ser una mano, sáquelo y quítelo si eso le está llevando a pecar y si eso le puede llevar a pecar. ¿Sí? ¿Estamos acá? Eso es lo que el Señor quería decir. El Señor quería decir, mire, como el pecado del adulterio no es un pecado accidental, sino es un pecado que va después de un proceso de pensamientos, de decisiones, de acciones, y que finalmente termina allí. Entonces el Señor lo que estaba diciendo aquí es, miren, si no quieren cometer ese pecado, lo que ustedes tienen que empezar a hacer es a cortar y a eliminar todo aquello que les pueda estar induciendo y llevando a cometer ese pecado. Hablemoslo en nuestros tiempos modernos, ¿cierto? Amistades que muchas veces solo están como una tentación, porque eso viene también. Amistades o personas que son una tentación y que es mejor así sea el más querido, la más querida, si es una tentación, alejarse de eso, cortar esa amistad. Si es un contacto en su WhatsApp, en su Facebook, en su Messenger, en su Instagram, donde sea, es mejor que estar dispuesto a bloquear, a eliminar, a quitar, a borrar eso, que no terminar pecando por eso, ¿cierto? Es empezar intencionalmente a eliminar todas las cosas que puedan terminar llevándonos a cometer este pecado. Fue lo que el Señor Jesús quiso hablar y quiso enseñar. Él no solo habló del pecado, sino habló también de la manera de evitarlo y de la manera también de salir de él, que es cuando reconocemos que es un pecado y empezamos a eliminar todas las cosas que alimenten o todas las cosas que estimulen ese pecado en nuestras vidas, a quitar todo ese tipo de cosas, ¿cierto? A eliminar todo ese tipo de cosas. He escuchado testimonios impresionantes de esto. En alguna oportunidad un hombre que tenía problemas con esto y llegaba al hotel con la pornografía, y entonces él pedía que por favor le sacaran el televisor de su habitación para que no tuviera en ello una tentación para resultar fallando. Debemos estar dispuestos a pagar un precio si queremos evitar o si queremos salir de esas situaciones. Tenemos que ser radicales, porque este es un pecado que daña y es un pecado que destruye. ¿Sí? Por lo anterior y por todo esto que el Señor nos habla, necesitamos empezar a mirar qué cosas hoy me puedan estar tratando de inducir o de llevar a esto, y empezar a ¿qué? A cortarlas. O si hay una relación con alguien, formalizarla a través del matrimonio y no estar viviendo en unión libre, no estar viviendo de esta manera, ¿cierto? O si usted ve que no es una relación seria para casarse, pues mucho menos es una relación para seguir pecando y para seguir dañando y destruyendo nuestra vida y nuestro futuro por ese tipo de cosas. Esto va a demandar dolor. ¿Ustedes creen que sacar un ojo duele? ¿Ustedes creen que quitarle la mano, que le quiten la mano a uno duele? Claro que sí. Eso significa que para poder salir de esto y para poder evitar esto, muchas veces vamos a tener que experimentar dolor y sufrimiento al cortar esas cosas de nuestras vidas. Pero lo que el Señor estaba diciendo es, mire, les va a doler cortar cosas, les va a doler dejar eso, pero mire, eso va a ser menos doloroso que ir al infierno y sufrir por toda la eternidad en el infierno por causa de ese pecado. Porque ¿qué fue lo que dijo el Señor al final? Dijo, por tanto, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué? Sácalo y échalo ¿de qué? De ti, pues mejor te es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado ¿en dónde? En el infierno. El Señor dijo, sí, te va a doler, sí, te va a costar, pero el Señor está diciendo,
te va a costar y te va a doler mucho más si no lo haces. Si no lo haces. Así que el Señor lo pone en estos términos. Pero luego, cuando el Señor habla del adulterio, además del adulterio físico, además del adulterio mental, el Señor habla también aquí del adulterio espiritual. Ustedes recuerdan en Mateo 16:4 cuando el Señor, dirigiéndose a las multitudes, ¿cómo los llamaba? La generación que adúltera y perversa demanda señal. ¿Qué quería decir el Señor cuando se refería a las personas en estos términos? La generación adúltera. Y ahí no estaba hablando solo del adulterio físico, mental o en términos sexuales. Estaba hablando del adulterio espiritual, es decir, de la infidelidad hacia Dios. Cuando el Señor habla y le dice a las personas, generación adúltera, demanda señal, el Señor está diciendo, ¿cómo ustedes que son unos infieles conmigo vienen a pedirme fuera de todo y a exigirme cosas? ¿Cierto? Y luego en Santiago 4:4 el Señor dijo lo siguiente. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, menciona allí nuevamente la palabra. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí el Señor está colocando o dejándonos ver otra forma en la cual podemos llegar a cometer adulterio. Y es cuando nosotros, siendo cristianos o haciéndonos llamar cristianos, no vivimos una vida de fidelidad a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos convertimos y Dios nos salva, Cristo se constituye en el esposo y nosotros, la iglesia, se denomina ahora la esposa de Cristo. Y por lo tanto, en esos términos y en esa figura, el Señor establece que cuando nosotros decimos caminar con Él o decimos ser cristianos, pero vivimos unas vidas totalmente infieles a Él, dejándolo, despreciándolo y siendo indiferentes a su amor, a su presencia, a su voluntad y a lo que le agrada a su corazón, que allí lo expresan en cómo, en amistad con qué, con el mundo. Y la palabra amistad tiene que ver con la palabra amar. O sea, es no solo porque muchos lo han llegado a interpretar literal de que no podemos ser amigos de gente del mundo. No se habla de ese tipo de amistad acá. Se habla es cuando yo amo eso. Yo perfectamente como cristiano puedo ir y puedo estar en un ambiente que muchas veces no es un ambiente que honre a Dios, que agrade a Dios, con el ánimo y con el fin de ¿qué? De ir y dar testimonio de Dios a esas personas. Pero yo puedo estar allí, pero sin embargo mi corazón está totalmente alejado de eso, porque voy con otro propósito. Pero si yo estoy allí y mi corazón se deleita y mi corazón se satisface en eso, ahí sí hay un gran problema en mí. Ahí sí hay una situación difícil en mi corazón por arreglar y por resolver, ¿cierto? Y el Señor lo expresa en Primera de Juan, donde dice en el versículo 15 del capítulo 2, no améis ¿a qué? Al mundo. O sea que cuando el Señor está hablando aquí del adulterio espiritual, es decir, de nuestra infidelidad a Dios, es cuando nosotros amamos otra cosa o amamos a otra persona más de lo que deberíamos amar a Dios. Y el Señor dice acá, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Ahora, ¿cuáles son esas cosas que Dios nos dice que no amemos? ¿Cierto? Los deseos de ¿qué? De la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Todo lo que Gálatas nos habla allí en 5:19.
el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, las contiendas, las disensiones, las herejías, las hechicerías, los homicidios. Todo ese tipo de cosas son los deseos de nuestra carne, malos deseos. ¿Los deseos de qué? De los ojos. No amemos los deseos de los ojos, ¿cierto? Ese deseo de tener y tener y tener y tener. ¿Cuántas personas, aún sin darse cuenta, le han vendido su alma totalmente al trabajo, totalmente a este mundo, con el deseo de enriquecerse, con el deseo de tener, con el deseo de obtener lo que sus ojos desean? Y luego la vanagloria de la vida. ¿Cuántas veces vivimos haciendo cosas en la vida solo para buscar ser reconocidos, ser admirados, ser alabados, ser elogiados? Y el Señor dice: no amen ese tipo de cosas, porque era una de las cosas que le pasaba a los fariseos y a toda esta gente, que amaban ¿qué? Amaban que los adularan, ¿cierto? Amaban que, y muchas veces nos pasa a nosotros también. Buscamos más el reconocimiento y la admiración de la gente y no el reconocimiento y la admiración de Dios. Por eso el Señor nos dice acá: mire, no amen las cosas que están en el mundo, porque eso es otra forma de quebrantar el séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. ¿Cuántas veces las cosas de Dios están en el último lugar en nuestras vidas? ¿Cuántas veces preferimos otras cosas por no buscar a Dios? ¿Cierto? Preferimos un programa de televisión, una serie, que no orar, que no leer la Biblia, que no venir a congregarnos. Preferimos otro tipo de cosas que no buscar a Dios, que no agradar a Dios, que no estar con Dios, que no servir a Dios. Que el Señor nos ayude a ser fieles unos a otros, pero a serle fieles también a Él. Amén. ¿Qué tal si nos colocamos sobre nuestros pies y oramos en esta mañana? Señor, te damos gracias, Padre. Bendito tu nombre, Señor. Santo, santo, santo Dios, en quien no hay impureza, en quien no hay contaminación ni mancha alguna, Señor. Hoy rogamos tu misericordia, Padre, sobre nuestras vidas, Señor. Hoy rogamos tu gracia, Señor, porque probablemente ninguno aquí estemos totalmente limpios de estas cosas, Señor, sino que más bien necesitamos, Dios, que a través de esta palabra y de ahora en adelante tú nos concedas la ayuda y tú nos guíes para poder limpiarnos y poder cambiar y poder evitar, Señor, estas cosas, Dios. Señor, gracias por dejar este mandamiento que nos pone un límite para que no dañemos nuestra vida, para que no dañemos nuestro cuerpo, para que no dañemos a otros, Señor. Gracias, Padre Santo, por buscar protegernos a través de tus mandamientos, a través de tus enseñanzas. Gracias porque a través de ellos nos cuidas y nos proteges de los malos deseos que hay en nosotros, Señor, que muchas veces nos quieren arrastrar y nos quieren llevar a vivir una vida totalmente dañina y destructiva, Señor. Hoy oramos, Padre, y hoy te pedimos, Señor, que perdones todo pecado de adulterio, Señor, en nosotros, tu iglesia, Padre. Señor, toda forma de adulterio, de fornicación, de impureza, de inmoralidad sexual, Señor, hoy te pedimos que perdones, Padre, por quebrantar este mandamiento muchas veces en la mente, en el corazón, Señor. Bendito Dios, te pedimos, Señor, que nos perdones también por quebrantarlo a través de nuestra infidelidad a ti, Señor. Cuando ponemos otras cosas en primer lugar y te dejamos a ti en el último lugar y somos indiferentes a ti y somos indiferentes a lo tuyo, Señor. Hoy oramos
Y hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a cortar con todas aquellas cosas, Padre, como tú lo enseñaste, Señor, en tu palabra, que debíamos estar dispuestos a cortar con todo aquello que nos pueda llevar a eso, Señor. Ayúdanos, por favor, Padre Santo, a entender, Señor, que para que podamos disfrutar del bienestar, de la libertad y de la plenitud tuya, tenemos que estar dispuestos a cortar con lo que está mal, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, y guárdanos también de ahora en adelante, Señor, para que no caigamos y para que no caminemos en la dirección que nos pueda terminar llevando a cometer esto en nuestras vidas, Dios. Hoy oramos, Señor, y hoy pedimos tu ayuda, pedimos tu gracia, Espíritu Santo de Dios. Pedimos que nos sostengas a través de este mandamiento, a través de esta palabra, seamos sostenidos, seamos guardados, seamos prevenidos, Señor, y podamos tenerlo ahí presente en nuestra mente para que cuando llegue la tentación podamos recordar tu palabra y podamos decidir no seguir el pecado, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder limpiar nuestros corazones, Señor, a poder limpiar nuestras mentes, Dios. Te lo pedimos en esta mañana, Señor.